Un gusto de saludarles una vez más. Es increíble cómo se van los días y ya estamos en una semana nueva. Todas las semanas hacemos una reflexión sobre una sección bíblica y hoy día lo haremos igual que siempre. Antes quiero agradecer a quienes nos siguen. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte, apretar la campanita para que cuando aparezca un nuevo video te llegue una información para avisarte. Gracias a quienes nos apoyan, a quienes escriben, a quienes de una forma u otra están presentes con nuestro canal. Hoy día vamos a estudiar un salmo. Hace rato que no reflexionamos ni meditamos sobre algún salmo. Los salmos son extraordinarios. En primer lugar, los salmos no fueron escritos todos por David. Ese es un error. Algunos creen que todos los salmos fueron escritos por David. Se calcula que más o menos la mitad los escribió David, luego los otros tantos los escribió Asaf. Hay salmos de Moisés, salmos de Salomón, hay salmos anónimos que no se tiene idea de quién es, etc. Diríamos que el libro de los Salmos es una recopilación de poemas. Muchos de ellos eran cantados, otros no. Así que tenemos una serie de entre 150 salmos, una serie de autores. El que vamos a estudiar hoy día sí lo escribió David. El Salmo 4. Y quiero leer el Salmo completo en primer lugar para tener la idea de conjunto y luego vamos a analizar algunos párrafos o algunos textos que de alguna manera pueden darnos alguna lección para el día de hoy. Salmo 4 tiene solo 8 versículos, es un pequeño salmo. Está escrito en primera persona. No todos los salmos están escritos en primera persona, así que vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia a mano, acompáñame. Voy a utilizar la nueva versión internacional del año 1999. Dice así: responde a mi clamor, Dios mío, y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En esa tendencia que existe una cantidad enorme de personas que no estudia la Biblia, sino que solo repite textos o frases, normalmente se repite el versículo 8, pero la mayoría desconoce el contexto. Y hemos dicho infinidad de veces que un texto sin contexto pierde sentido, pierde valor, pierde profundidad. Así que vamos al análisis. Versículo 1. El versículo 1 es un pedido, una solicitud. Y es una solicitud de alguien que está hablando con Dios de tú a tú. Es decir, está hablando con Dios sabiendo que está tratando directamente con Dios sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de intermediario y sin creer que Dios es tan solemne que no se puede dirigir a él de la manera en que lo hace.
Y le pide en primer lugar que le responda a su clamor. Es un clamor. ¿De qué hablaban cuando hablaban de clamor? Es una oración hecha desde la angustia, desde el sufrimiento, desde la desesperación incluso. Por eso es clamor. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Parte de la base de que Dios es su Dios y que Dios, que es su Dios, le defiende. Esa convicción no nace de la religión, no nace de la convicción de otra persona, esa convicción nace del encuentro personal del individuo con Dios. Muchas personas viven una religión prestada, viven la religión del otro. Tienes que tú tener un encuentro personal con Dios para poder vivir tu propia relación con Él. Luego dice, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Y yo me pregunto, ¿hay alguna oración que Dios no escuche? No, Dios siempre escucha. Por lo tanto, esto es retórica. Lo que está diciendo es que cuando esté angustiado Dios, yo espero que tú te apiades y escuches. Claro, porque conoce a Dios, tal como ha dicho en la primera parte, y ha reconocido que Dios es su defensor. Lo que rescato de este texto es el mi Dios, mi defensor, mi oración. Es decir, es personal. Y quiero invitarte a que dejes de vivir la religión que está viviendo otro. Muchos religiosos que asisten a iglesias viven la religión de la otra persona y no viven su propio encuentro con el Señor. El culto más importante no es el de la iglesia. Eso es una falacia. Eso es un error. El culto más importante es el tuyo, el encuentro personal tuyo con el Señor. Mi momento más importante del día es cuando me encuentro a solas con Dios. Generalmente cuando todos están durmiendo, mi esposa duerme al lado, en la casa de al lado, duermen mis nietos, mi yerno, mi hija, es muy temprano en la mañana, la hora que a mí me encanta. Es la hora más feliz del día para mí, en la madrugada, cuando puedo encontrarme a solas con Dios y hablar con Dios, discutir con Dios, pelear con Dios. Porque yo no tengo un Dios de papel, yo creo en un Dios de verdad, en un Dios que no se va a deshacer si yo me enojo con Él, un Dios que no se va a preocupar si yo tengo un día mal y un día mal le digo a Dios un par de cosas porque no estoy entendiendo lo que me está ocurriendo. Y Dios, que es Dios, no se ofende. Lo que se hacen los ofendidos son los legalistas y gente que ha perdido de vista la relación personal con Dios. Ahora, en el versículo 2 cambia el tono y en vez de hablarle a Dios, le habla a la gente de su tiempo. Seguramente los que van a leer el Salmo o escuchar el Salmo. Y les reclama diciendo, y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Es un texto interesante porque él está haciendo, el salmista, voz de Dios. Él está hablando como si Dios les estuviera hablando a ellos. Personaliza a Dios en la voz del salmista. ¿Qué significará cambiar mi gloria en vergüenza? Significa rebajar la gloria de Dios. Y rebajamos la gloria de Dios a vergüenza, en primer lugar, cuando nos convertimos nosotros, creyentes, en supuestamente los únicos que pueden hablar a nombre de Dios, lo cual es falso. Y luego, ¿hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Las mentes pequeñas, que abundan lamentablemente, creen que los ídolos son aquellos objetos de metal, de madera, etcétera, donde algunas personas veneran y se inclinan. Claro, ese es el ídolo más burdo, el ídolo visible, el ídolo más común.
Pero hay otros ídolos vanos que se convierten en el centro de la vida de las personas. Lo que el texto te está diciendo, que todo ídolo es vano. Es decir, todo ídolo no tiene sentido en sí mismo. ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que se convierte en el centro de tu vida y desplaza a Dios del horizonte. El otro día le decía a una persona, yo creo firmemente que las religiones, las denominaciones y las iglesias se han convertido en ídolos de muchas personas, porque en su ocupación por la religión han desplazado a Dios y lo dejan de lado. Otras personas tienen otros ídolos como el trabajo, ídolos como el deporte, ídolos como el afán de acumular riqueza, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que desplace a Dios del horizonte de tu vida se convierte en un ídolo, incluyendo el poner a otras personas en primer lugar antes que Dios. Ahora, el versículo 3 es interesante. Les recuerda a esas personas a las cuales los ha exhortado, porque van tras ídolos en pos de lo ilusorio, porque todo ídolo es una ilusión falsa. Todos los que acumulan riqueza y hacen del centro de su vida la acumulación de riqueza, ¿de qué les sirve la riqueza cuando llega a su fin? ¿Cuánto se llevan? Es una cosa ilusoria. Finalmente es no entender que la vida humana tiene otras cosas más importantes. En estos días pensaba en un libro extraordinario escrito por el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es un análisis, una reflexión de sus días en cautiverio por ser judío en los campos de concentración nazi. Él estuvo en 2, sobrevivió a los 2 porque era médico. Ninguna persona de su familia sobrevivió. Y en su libro, El hombre en busca de sentido, él reflexiona, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Perdí todo, hasta que de pronto se da cuenta que no ha perdido a Dios. Porque al final lo que le da sentido a la existencia es la presencia de Dios, y él tiene un encuentro con Dios en un campo de concentración. Lo mismo que muchas de las personas que él conoce en ese campo de concentración, en situaciones paupérrimas, límites, en una situación que es indescriptible desde el punto de vista lógico, porque la estupidez no tiene lógica, y en ese momento se encuentra con Dios y hace de Dios el centro de la logoterapia y de la estructura que crea para explicar la psiquis humana, y él habla del hombre en busca de sentido, porque lo que le da sentido es finalmente Dios. Ahora, sepan que el Señor honra al que le es fiel. ¿Qué significa que Dios honre al que le es fiel? En hebreo no existe una palabra específica para amar. Esa es una expresión de origen griego. En hebreo existen ideas afines que pueden ser traducidos como amor. La idea más cercana para amor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es fidelidad. El Señor honra, uno podría traducir también, honra a los que le aman. Honran al que lo pone en el lugar que le corresponde. Honra a la persona que entiende que en primer lugar en su vida tiene que estar Dios, que le da sentido a todo. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, tu vida adquiere un significado diferente. Cuando pones los ídolos de tu vida en primer lugar y desplazas a Dios, tarde o temprano lo que ocurre es lo que el mismo Viktor Frankl llama: te llenas de vacío, vacío existencial. Tienes todo, pero no tienes nada. Hay montones de estudios que se han hecho con gente
que tiene mucho poder y gente que tiene mucho dinero y gente que tiene de todo, pero que en el fondo no tienen nada. La alegría de vivir está vinculada con encontrar sentido a la vida. El Señor honra a los que le son fieles. El Señor honra a los que le aman porque sus vidas adquieren sentido. Ahora, el Señor me escucha cuando lo llamo. Obvio, obvio que lo escucha porque Él ama a Dios y Dios escucha a quienes le aman. Dios escucha a quienes le son fieles. Dios escucha a todo el mundo, pero con preferencia a quienes tienen un vínculo personal con Él. Versículo 4. Si se enojan, no pequen. Ese texto lo repite el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Algunos creen que es palabra de Pablo, pero no, es una repetición del Salmo. Si se enojan, no pequen. ¿Tenemos derecho a enojarnos? ¿Tenemos derecho a enfadarnos? Claro, el enojo es parte de la vida humana porque es una emoción normal. En todas las emociones, que son 8 básicas, el enojo es fundamental. Debería enojarte algunas situaciones. Cuando no te enojas frente a algunas situaciones, puedes padecer de falta de empatía o puedes padecer de algún problema emocional grave, porque las personas normales se enojan. La diferencia es que cuando tú entiendes que tu vida tiene un sentido y un propósito, te enojas pero con límites. Una cosa es enojarse y otra cosa es agredir. Cuando tú te enojas y agredes a las personas que están a tu lado, entonces perdóname, ese es un enojo malsano, es un enojo mal dirigido, es un enojo tóxico. ¿Tienes derecho a enojarte? Sí, definitivamente. Lo que no tienes derecho es a ofender, a insultar, a maltratar, a golpear. No, eso no tienes derecho. Porque tu límite es la otra persona. Enójate, sal a patear piedras, grita en el patio de tu casa, sal y desahógate, pero con objetos, con el aire, incluso con Dios. Pero no peques maltratando a otras personas porque de esa forma canalizas tu enojo de una forma equivocada. Ahora, hace una invitación el salmista en la segunda parte del texto. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. No te está diciendo que te examines el músculo que bombea sangre, porque la palabra corazón en el mundo antiguo tenía un sentido distinto. Era sinónimo de mente. Yo diría también sinónimo de conciencia. Entonces, en la quietud del descanso nocturno, cuando ya pasó el día y estás por dormir, examina tu día. Examina qué has hecho. Examina lo que has vivido. Para aprender lecciones, no para hacerse harakiri y empezar a autoflagelarse porque te has equivocado. No existen seres humanos perfectos. Todos nos equivocamos. Cuando me pregunten, ¿y qué hace cuando se equivoca? Bueno, me preparo para la siguiente equivocación, porque no soy perfecto. Los seres humanos vamos de equivocación en equivocación. Lamentablemente, algunos no lo logran entender y creen que alguien que cree nunca debería equivocarse, lo cual es falso. Ahora, cuando estés en reposo, en vez de ponerte a pensar en tonterías, examina tu vida, piensa en tu vida, no piensa en la vida de los demás. Hay que corregir algo de qué he aprendido hoy día, de lo que me ocurrió esta mañana y esta tarde. ¿Qué debo decidir? ¿Qué debo hacer? El examinar es analizar, es reflexionar. Estamos perdiendo esa capacidad, aturdido por los medios de comunicación, aturdido por las series y películas. Estamos perdiendo la capacidad de introspección, de ir para adentro y examinar nuestra conciencia, nuestra mente. Cuando tú no te das el trabajo de examinar
tu conciencia, tu mente, y analizar lo que eres, lo que has vivido, lo que estás haciendo, entonces te conviertes en una persona proclive de más y más error. De los errores hay que aprender, porque si estás repitiendo los mismos errores todos los días, no estás aprendiendo nada. Ahora, para poder aprender necesitas examinar, reflexionar, hacer como dice el salmista, en la quietud del descanso nocturno, examínate, haz introspección, ve donde tu propia mente y reflexiona sobre ti. Ganaríamos mucho y se pierde mucho cuando no nos damos el trabajo de examinar nuestra conciencia, nuestra mente. Versículo 5. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Evidentemente está hablando en un contexto sacrificial, está hablando en un contexto donde los sacrificios tenían un sentido. No hay acuerdo en los traductores en cómo traducir este texto. Algunos ponen sacrificios justos. ¿De qué habla? Un sacrificio era un acto ritual donde un individuo iba al santuario y llevaba un cordero o una paloma, y si era muy pobre, un poco de harina y un poco de aceite, elementos, y en este caso animales, para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Los animales eran inocentes, absolutamente inocentes. No merecían el ser asesinados para que su sangre de alguna manera fuera justificación para quien había presentado el sacrificio. Y no vamos a discutir con los animalistas sobre lo que se hacía, porque yo no hablo ni a favor ni en contra, simplemente señalo de que ahí hay un símbolo. ¿Y cuál era el símbolo? El animal inocente, la oveja o la paloma, de alguna manera eran ofrendados por mí. Así que en vez de yo ser sacrificado, era sacrificado por mí. ¿Cuál era el sacrificio justo? Un sacrificio donde yo entendía que ese animal que representaba a Jesucristo estaba poniéndome en paz con Dios y haciendo borrón y cuenta nueva. Ahora, desde el momento en que muere Jesucristo, no hay necesidad de matar animales y hacer sacrificios, porque ya el sacrificio fue presentado, que es Jesucristo. Por eso que el texto dice que una vez que crees en ese sacrificio y en el símbolo de ese sacrificio, tienes que confiar en el Señor. Ahora, una de las cosas que a mí me intriga y me cuesta entender es el de tanta gente que cree en Jesucristo, o al menos dice creer en Jesucristo, y viven angustiados por si se van a perder o si se van a salvar. Eso es absurdo. Si has creído en Jesucristo, eres parte del grupo que será salvo. Se acabó, aunque te equivoques. Querido legalista y fariseo que me escuchas, aunque te equivoques, porque tu pecado ha sido cubierto por la sangre inocente del Cordero, que es Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos el sacrificio de justicia, podemos confiar en el Señor tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya está. No tienes nada que hacer tú, ni agregar al sacrificio de Jesucristo. Hay gente que dice, ay, es que tengo que ser obediente para que el Señor me escuche. Querido, querida, ya te escuchó. En el momento en que entregas tu vida y aceptas el sacrificio de Jesucristo, confía, vive en paz, tranquilo. Ahora, muchos son, versículo 6, los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille
la luz de tu rostro. ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Es una ironía del salmista referida a todas aquellas personas que viven angustiados, que no encuentran bien porque no entienden la idea de que Jesucristo o que Dios es tu sacrificio y tienes que confiar en Él. Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Larrañaga escribió un hermoso libro titulado La luz de tu rostro. Es una linda expresión. Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Cuando aceptas, cuando entiendes el sacrificio de Dios o el sacrificio de Cristo, cuando entiendes que todo lo que tenía que ser pagado ya fue pagado y no hay que agregar nada más, entonces puedes gozarte en la luz y en el brillo de Dios que va a iluminar tu rostro. Versículo 7. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Pero claro, porque cuando entregas tu vida y cuando tú entiendes que Dios se ha sacrificado por ti, puedes confiar. Y cuando confías, tu vida se llena de alegría. A mí me impresiona la cantidad de creyentes que son infelices, la cantidad de creyentes que viven angustiados, la cantidad de creyentes que viven una religión prestada, porque no es de ellos, y una religión basada en tradiciones que no tienen nada que ver con lo que Dios está diciendo. Dios te está invitando a la alegría. Quien entiende este vínculo con Dios disfruta de una alegría que ningún bien humano puede dar. Por eso la ironía, mi alegría es mayor que los que tienen trigo y vino en abundancia. Está definiendo cómo definían la abundancia en ese tiempo. Es decir, tienen mucho acumulado. Yo tengo mucho más alegría que eso. La alegría no se finge. La alegría se vive porque es un resultado de tu encuentro personal con el Señor. Y en ese contexto viene el texto repetido y repetido sin haber entendido lo anterior. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Claro, porque Él es mi sacrificio, porque Él es mi Señor, porque Él es mi defensor, porque Él es que escucha mi oración, porque Él es mi Dios, no es un ídolo. Por lo tanto, puedo ir en la quietud del descanso, examinar mi vida y dar gracias porque Él, mi sacrificio, me hace vivir confiado. No hay nada mejor que acostarse en paz, que dormirse. Mi esposa me bromea mucho porque yo pongo la cabeza en la almohada y me duermo. Y a ella le cuesta dormir y yo suelo bromearle y decirle, bueno, los que tenemos conciencia en paz nos dormimos rápido. Es una ironía porque no es cierto, mi esposa también tiene conciencia en paz, solamente que como es celíaca, uno de los síntomas de la celiaquía es el insomnio y le cuesta dormir. Ahora, no hay nada mejor que irse a descansar en paz, que estar confiado. Yo miraba a mi nueva nieta, a Bruna, el otro día, y la veía descansar sobre el hombro de mi esposa, y con una tranquilidad, durmiendo, como suelen dormir los niños, que es, a veces hasta produce envidia, con una tranquilidad. Cuando veo a mis nietos, a veces mi nieta Vale se queda dormida en un sillón que tengo en la otra habitación y la voy a veces a arropar y la voy a mirar. Y es una paz, una tranquilidad en el sueño de los niños.
que es impresionante. A ese sueño tenemos que apelar y a ese sueño tenemos que llegar a tener. Dormir en paz. ¿Por qué? Porque vivimos confiados. Querido, si no vives en paz, si no te acuestas en paz, si no duermes en paz, es porque no estás confiando. Y algo está fallando en tu relación, en tu vínculo con el Señor. El otro día alguien me decía, es que me han dañado mucho. Entierra tu pasado. No contamines tu presente con tu pasado, entiérralo. Y entiérralo de verdad. Yo ayudo a mis pacientes a hacer algún tipo de ceremonia, incluso donde enterramos físicamente el pasado, con lo que implica, con lo que simboliza, porque hay que dejarlo atrás. Es que yo no puedo perdonar. El perdón no cambia el pasado, lo transforma. Hace que tú vivas el pasado de una forma diferente. Hace que entiendas el pasado de una manera distinta. Quienes no perdonan viven constantemente con una herida abierta. Cuando crees, perdonas. Cuando crees, amas. Cuando crees, pones límites porque te amas a ti mismo y tienes conciencia de que tú eres importante y valioso para Dios. Cuando crees, vives en paz, descansas en paz, porque confías no en un ídolo, no en una ilusión, confías en el Dios del universo, el Dios que no tuvo empacho para encarnarse y venir y morir por ti y por mí. ¿No hay algo más maravilloso que eso? No. Eso es lo más maravilloso que existe. La convicción de que tu vida y mi vida tiene un sentido porque ha habido un sacrificio de justicia. Y ese sacrificio de justicia me hace estar confiado. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe para que te acuestes y duermas en paz, porque sabes en quién has creído. Que Dios les bendiga. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.